Hola, hola, muy buenas noches, querida comunidad. Les saluda Carlos Durán, gerente general de la empresa Diamond Corporation. Y bueno, en esta oportunidad me toca conversar un poco sobre las estrategias y algunos tips que nos va a dar nuestro amigo Daniel Pala, abogado y especialista en el rubro inmobiliario, en la modalidad de remates judiciales. Y antes de remate, a quien le voy a dar pase para ir conversando un poco sobre este tema. Sí, a ver, Danielito, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, y a toda la comunidad de los bienes raíces y del mundo inmobiliario. La verdad que es un grato honor estar en tu programa y pues compartiendo bastante conocimiento de valor con la finalidad de potenciar también esa sabiduría, ¿no? Para aquellas personas que ya están en el rubro inmobiliario y para aquellas personas que también están por iniciar en este rubro inmobiliario. Así que para todos ellos, muy buenas noches. Perfecto, Danielito. Un gusto igual, a Daniel lo seguía en las redes y compartía bastante información relacionado a este tema. Y lo invité para conversar un poco sobre esta modalidad que lo están aplicando bastantes personas y recibo también consultas y muchos ya lo aplican y, y en el camino saltan algunas dudas y dicen, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo logras cerrar? O yo hice de esta manera, ¿cómo debería realizarse? Entonces, acá Danielito con su experiencia nos va a comentar algunos tips, digamos, desde la identificación de un caso, de un proyecto de compra antes de remate, el contacto con el propietario, la negociación y el cierre de venta, ¿no? Son esos procesos hasta el cierre de venta, ¿no? Desde la identificación, contacto, negociación y cierre de la compra-venta. Entonces, muy buenas noches a todos. Esperamos sus consultas. De hecho, vamos a ir respondiendo algunas consultas de las que tuviesen, si tienen algún caso o hicieron algo y no funcionó, cómo deberíamos enfocarlo. Estamos prestos a atender, así que pueden escribir sus consultas en el chat. Así es que, Danielito, empezamos. En esta modalidad de compra antes de remate, para poner en contexto, ¿cuándo llega un inmueble a rematarse? A ver, para poner en contexto y ya entrar a la forma de por qué aplicamos una compra antes de remate. Entonces, para poner en contexto, ¿cuándo un inmueble, una propiedad llega a rematarse? Claro, mi hermano, es una buena pregunta y sobre todo para compartir conocimiento con las demás personas que están en este mundo inmobiliario y sobre todo en los bienes raíces, ¿no? Mire, del aspecto legal, ya, es importante que ustedes conozcan que al momento de ingresar nosotros a un remate judicial o a la compra de antes de un remate judicial, todo esto proviene de que de un incumplimiento o de un impago de un crédito, ¿no? Ante una entidad financiera o llámese también a un acreedor, en la cual tú vas a estar sujeto en calidad de obligado o de deudor en caso de este impago, ¿no? Del crédito antes otorgado por la entidad financiera. Ahora, ¿qué pasa? Que la entidad financiera siempre te va a solicitar y siempre te va a dar la oportunidad de que tú puedas tener las facilidades de pago. Pero ante la insistencia o ante la persistencia o ante las facilidades que te puede dar la entidad financiera para que tú puedas realizar el pago y ante la imposibilidad incluso de realizar el pago, la entidad financiera se va a ver obligado a recurrir, ¿no?, al organismo del Estado, en este caso al Poder Judicial. Le va a tocar las puertas al Poder Judicial y le va a decir, oye, mira, acá tengo a un obligado, a un deudor, ¿no?, que ha venido incumpliendo con los pagos crediticios que yo le he otorgado, pero a cambio de eso, él me garantizó, ¿no?, con una hipoteca, su vivienda, su casa, su lote, su estacionamiento, su multifamiliar, su departamento, su terreno, su inmueble, entre otros. Entonces, señor juez, quiero que usted
por última vez le pueda otorgar el plazo de ley, ¿no? Estipulado en norma, al deudor, en este caso ya en el fuero judicial, al demandado, ¿para qué? Para que pueda realizar, ¿no?, su pago en el plazo que usted le pueda otorgar. Pese a esa omisión, el juez, pues al ver, ¿no?, que no contesta, que no tiene intención de pago, o que menos se ha pronunciado o ha contestado, o que quiere por lo menos llegar a un acuerdo con el demandante ya en el fuero judicial, el juez hace efectivo el apercibimiento decretado en su auto omisorio. ¿Qué quiere decir? Llevarse a remate, ¿no?, judicial el inmueble que ha sido materia de hipoteca en su momento. Por eso que la denominación que en algunas oportunidades, ¿no?, se viene ventilando, viene a ser la ejecución de la garantía hipotecaria vía judicial, con la finalidad de ¿qué? De garantizar esa obligación que tiene el deudor frente al acreedor. Entonces, es importante saber cómo nacen los remates judiciales. No es esto una estafa, no es una ilegalidad, no es una informalidad, no es que alguien quiere de pronto de la noche a la mañana sorprender, no, al contrario, participar en un remate judicial es la oportunidad, ¿no?, que tú le puedes dar aquí al acreedor para que pueda recuperar su crédito, ¿no?, en este caso su dinero. Entonces, en esta oportunidad, bueno, ya hemos hablado cómo es que nacen los remates judiciales y por qué nacen los remates judiciales. Esto es ante el incumplimiento de la obligación frente al acreedor, ¿quién? El obligado, ¿no? Entonces, ya sabemos que participar en un remate judicial es bastante formal, es bastante legal, ¿no? Está normado por ley, ¿no? ¿Para qué? Para que el organismo del Estado, en este caso el Poder Judicial, sea, ¿no?, el autor, sea la entidad imparcial para poder evitar conflictos entre particulares, para poder llevar, ¿no?, a cabo el remate judicial. Ahora, la compra o la técnica que se utiliza antes de un remate judicial o la compra de antes de un remate judicial es bastante importante, sí. ¿Por qué? Porque tú una vez más le vas a dar la oportunidad a quién, al propietario. ¿Para qué? Para que pueda ser beneficiado. Porque si tú recurres a la vía judicial o tú como propietario te pones en la posición de cerrar las puertas a alguien quien te quiere dar la oportunidad de poder obtener, ¿no?, un beneficio, entonces desde ya estás perdiendo. Entonces es importante pues agotar esta vía conciliatoria o este mecanismo o esta técnica. ¿Para qué? Para poder beneficiar a los propietarios, ¿no?, quien en su oportunidad obviamente incumplieron con el crédito otorgado por el acreedor y que a la actualidad vienen obviamente ser parte de un beneficio de quien le quiere pues obviamente extender esa oportunidad. Si no la sabe aprovechar, el propietario prácticamente va a perder, pues, ¿no? Entonces, pero el día de hoy no vamos a hablar tanto del propietario, sino la técnica que uno tiene que utilizar frente a ellos, tanto ante el propietario como también ante la entidad financiera, con la finalidad de que de poder obtener un consenso trilateral, ¿no? Así es, mi hermano Carlos. Perfecto, muy buena introducción, Daniel. Efectivamente, es así que tenemos nosotros, los gestores, los que estamos involucrados en el sector inmobiliario, de tener la oportunidad de apoyar a ambos, ¿no? Porque el propietario tiene una necesidad adicional allá, por diversos motivos, no ha logrado cumplir sus obligaciones, y también al acreedor que necesita liquidez. Entonces, a ambas partes salen beneficiados cuando nosotros, como dices, de la parte tripartita ingresamos y podemos llegar a un buen acuerdo, ¿no? Entonces, ahora, la consulta que siempre tengo es, Carlos, ¿cómo evalúo, cómo sé que un caso, o sea, estos son los casos de los remates, ¿cómo sé que un caso es atractivo o no para hacer la compra antes de un remate?
Claro, esa es una buena pregunta. Mira, ve, los gestores en su mayoría no son abogados, ¿no? De repente algunos no pueden ser profesionales o no lo son, pero existe la técnica también del apalancamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo te vas a apalancar económicamente, sino tienes que apalancarte de personas idóneas, en este caso de profesionales que te puedan coadyuvar, obviamente, a tomar conciencia del caso, que el caso sea bastante efectivo o viable para que tú puedas tomar como gestor una buena decisión. Porque una cosa es ser gestor y otra es ser inversionista. Entonces, el gestor tiene que ser bastante responsable frente a su inversionista y frente al compromiso que tiene ante ellos con la finalidad de poder cumplir su compromiso. En este caso, si yo voy a invertir, ¿no? En la compra de un remate, tengo que sobre todo saber realizar un buen estudio de títulos sobre la propiedad. Por ejemplo, tengo que ver de cuántas hipotecas contiene o ha sido constituida esa propiedad. Si es factible o no realizar una negociación con el propietario, porque de pronto puede tener 2 o 3 hipotecas y la suma de todos ellos puede sobrepasar del valor de la tasación o del precio base. Entonces, ¿cuál es la garantía de que con uno y dos puedas negociar o con uno puedas negociar y con el segundo no? ¿Cuál es la garantía que el primero te puede realizar la primera levantamiento de hipoteca y el segundo no? O sea, ¿de qué me vale haber negociado con el primero y con el segundo no? ¿O de qué me vale haber negociado con el primero y con el segundo y de pronto tiene una anotación de la demanda, de un embargo, de una medida cautelar, ¿no? Ahora, para realizar ese levantamiento incluso de la medida cautelar no es de la noche a la mañana o no está dentro de las 24 horas. Incluso para realizar el levantamiento de la hipoteca, para que la entidad financiera pueda hacerlo, tampoco no es de la noche a la mañana. Pero sí, ya existe un compromiso de parte de la entidad financiera al momento de tú realizar la negociación, otorgarle la carta de no adeudo al propietario con la finalidad y con el compromiso de ¿qué? De realizar el levantamiento de la hipoteca. Y esta pues pueda constituirse, ¿no? O pueda formalizarse mediante una escritura pública y ser inscrita en el registro público. ¿Para qué? Para que la propiedad pueda quedar saneada. Entonces, esos factores uno tiene que tomar en cuenta antes de poder tomar la decisión correcta, ¿no? Para poder realizar una compra antes de un remate judicial. O sea, por el hecho de que yo pueda observar o ver o atisbar una propiedad que sea de mi agrado, que incluso cumple con las condiciones técnicas, ¿no? Y con el estudio de mercado y que es factible y vendible incluso esa propiedad, pero lamentablemente detrás de ese cascarón existen problemas que no voy a salir de esas circunstancias para poder adjudicarme una propiedad ante un remate judicial, pues tengo que atinar en la otra opción, en la otra técnica, que es participar en un remate judicial. ¿Por qué? Porque participando en un remate judicial, así tenga 1, 2, 3, 4, 5 hipotecas, ¿no? Esas se van a levantar, se van a sanear. ¿Por qué? Por el mismo, ¿no? Determinación que el juez va a dar, ¿no? Mediante oficio, ¿a quién? A los registros públicos, para que esa propiedad pueda quedar saneada y tú puedas obtener fácilmente y correctamente una resolución de adjudicación de la propiedad, ¿no? Entonces, hay que hacer siempre un buen estudio de cada caso. El primer caso no siempre va a ser igual que el segundo, que el tercero y el cuarto. Cada uno tiene una historia muy diferente. Entonces, esas historias siempre van a alimentar tu conocimiento. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a buscar la solución idónea y correcta. Es por eso que día a día o caso a caso que se van presentando, nos enseñan a poder potenciar nuestro conocimiento, porque es un mecanismo de cómo nosotros poder resolver un problema frente a otro problema. Entonces, por eso tenemos que también ser, ¿no? Bastante cautos para poder apalancarnos de las personas idóneas y correctas. ¿Para qué? Para que puedan ser o hacer, ¿no? Un buen estudio de títulos, como también un buen estudio del caso, ¿no? Judicial, en el estado o en el giro que se pueda encontrar. Correcto. Correcto, Danielito. Es un tema importante, ¿no? Lo que comenta Daniel, cuando para los que ya están avanzando, para los que ya han evaluado casos,
es sumamente importante revisar las cargas y gravámenes. O sea, como primera instancia, es importante revisar las cargas y gravámenes, ¿no? Porque se puede ser muy complicado, como mencionaba Daniel, si hay varias hipotecas, a ver, negocia con uno, luego negocia con el otro, no solo es suma aritmética de las deudas, ¿no? Sino la propia negociación y llegar a un acuerdo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, muy aparte, digamos, de las anotaciones de demanda, los embargos, hay que medir los riesgos. Si bien es cierto, se puede hacer, pero considera también en tu evaluación financiera los tiempos y los costos. ¿Cómo es, Daniel? Muchos me preguntan también cuando estamos viendo, Carlos, este proceso tiene una hipoteca y un embargo. ¿Conviene entrar, conviene negociar para hacer la compra antes de remate? ¿Qué sucede, Daniel, con los casos que tienen embargo? ¿Es factible, no es factible? ¿Cuánto tiempo toma en promedio levantar un embargo? Mira, bastante es el factor tiempo. Mira, si tú pretendes adjudicarte de una propiedad ante un remate judicial, tienes que medir el tiempo. Si el tiempo va a ser similar a participar en un remate judicial, hermano, te recomiendo que tú participes en un remate judicial. ¿Por qué? Porque incluso te vas a evitar tanto tiempo. Ahora, los embargos son medidas cautelares, o sea, puede ser dentro y fuera del proceso, ¿no? Entonces, lamentablemente, los embargos van a garantizar la obligación o la materia principal que se pretende, obviamente, cobrar el acreedor frente al deudor, en este caso, el demandante frente al demandado. O sea, si tú vas a negociar incluso con la persona que ha interpuesto la medida cautelar versus o frente a la persona que ha garantizado tu propiedad, ¿no? Y que también viene a ser materia, obviamente, de una ejecución de garantía hipotecaria. Entonces, tienes que realizar y tienes que conocer el estado del proceso para poder realizar una buena negociación. Hermano, si tú no estás preparado, lamentablemente vas a tomar una mala decisión. Tú como gestor vas a quedar bastante mal frente a quién, a tus inversionistas. Ahora, tú al momento de poder comprometerte con los inversionistas, ¿no? Frente a una inversión, ya sea la compra antes de un remate, se mide siempre el tiempo. ¿Por qué? Porque todo depende de ello para poder garantizar tu compromiso frente a ellos, que se puede medir en porcentaje. Esos porcentajes pueden ser diversos o distintos, ¿no? Como se llame, pero tienes que siempre cumplir con ellos, con la finalidad de que de poder tú garantizarte y quedar bien frente a ellos. Ahora, ¿qué tal tú haces un estudio y dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a realizar el levantamiento de capital con la finalidad de poder participar en la compra ante un remate judicial y poder adjudicarnos de la propiedad? Oye, hermano, si es que tú calculas de que una hipoteca y una medida cautelar en la negociación lo vas a solucionar en un mes o en 15 días o en una semana, hazlo. Pero lamentablemente no funciona así. A veces tienes que esperar la paciencia del juzgado o del Poder Judicial con la finalidad de ¿qué? De poder sanear o de poder aceptar la solicitud, ¿qué cosa? Del desistimiento de la medida cautelar. Entonces, no quiere decir que eso de la noche a la mañana se va a dar. Es más, se tiene que oficiar a los registros públicos. Hasta que el Poder Judicial oficie a los registros públicos, eso va a demorar. Por eso que existe el mecanismo también de poder coadyuvar y ayudar al Poder Judicial de recoger los oficios y llevarlos a los registros públicos e inscribir, ¿qué cosa? El levantamiento incluso de esa medida cautelar. Y así pueda quedar saneado la propiedad. Ahora, si tú te compras la propiedad, ¿no? Antes de un remate judicial, date cuenta de que las personas quienes van a pretender, obviamente, comprar esa propiedad, son personas que van a evaluar previamente si la propiedad se encuentra saneada o no se encuentra saneada. Lamentablemente, cuando se encuentra hipotecada, vas a hacer que los clientes puedan correrse de esa propiedad y no puedas tener tú la oportunidad de poder vender esa propiedad a esas personas interesadas y lamentablemente no vas a generar rentabilidad. Van a pasar 6 meses, van a pasar un año y lamentablemente
vas a estar sujeto al pago de los intereses del compromiso que tú diste frente a tus inversionistas. ¿Y cómo vas a quedar? ¿No? Entonces, todo eso se tiene que evaluar bastante. Incluso se tiene que evaluar bastante, ¿qué cosa? Los beneficios que te va a dar en comprar una propiedad antes de un remate judicial. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos por ley una escala del pago de los honorarios del martillero, ¿no? Que viene a ser del valor de la adjudicación. Ahora, supongamos, ¿no? Que sea del 5%. Tú comprando antes de un remate judicial la propiedad, te vas a ahorrar ese 5%, o ese 3%, o ese 2.5%, o ese 0.5%, etcétera, esa escala que se maneja. Incluso también te vas a ahorrar, ¿qué cosa? Del 1% de la tasa por saneamiento de expedición de partes. Incluso te vas a ahorrar también, ¿qué cosa? Los costos, los honorarios del abogado, que puede ser entre 3.500 soles a 5.000 soles, incluso hasta 8.000 soles, dependiendo el tiempo que pueda durar el proceso de poder solicitar el lanzamiento, ¿no? Desde un inicio que tú participas hasta obtener el auto resolutorio de lanzamiento. Incluso, ¿qué más te vas a ahorrar? El arancel, que es uno de los requisitos para qué, para poder postular en un remate judicial. Entonces, y lo más importante, vas a evitar el lanzamiento, ¿no? De los propietarios frente a esa propiedad. Vas a evitar incluso los daños a la propiedad, porque hay propietarios que por resentimiento ya determinan, saben que van a ser obviamente separados de ese bien inmueble o despojados de ese bien inmueble, pero no se van contentos. Tratan de hacer daño a la propiedad y lamentablemente el cálculo que tú habrías dado frente a la propiedad ya no viene a ser aún de repente 80% de los gastos, sino se aumenta o incrementa esos gastos a un 100%. Lamentablemente, la rentabilidad incluso se va minimizando. Entonces, es por eso importante, ¿qué cosa? Evaluar si participar en un remate judicial o en la compra antes de un remate judicial. Yo no estoy, ¿no?, en desacuerdo en participar de un remate judicial. Si estás en la capacidad de hacerlo, hazlo, hermano. Pero si también si estás en la capacidad de poder adjudicarte de una propiedad antes de un remate judicial y sabes tú realizar la negociación y sabes tú realizar los cálculos de tu rentabilidad y de tus gastos, y sabes muy bien de que eso te va a generar un beneficio tanto a ti como a la entidad financiera y al propietario, hazlo con toda confianza, hazlo. O sea, no pierdas esa oportunidad de poder ayudar a esa persona que viene a ser el propietario con la finalidad de poder obtener un beneficio frente a tu persona. Incluso participando también en los remates judiciales, nosotros podemos saber que al momento de poder realizar el lanzamiento podemos negociar con el propietario. Ahora, esa negociación puede ser factible como también no puede ser factible. Pero, mi hermano, para que pueda suceder eso, ha tenido que pasar del momento de la adjudicación 2 meses, si eres un abogado responsable, o de repente 3, 4, 5 meses, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas tener el auto de lanzamiento y puedas recién, ¿no?, decirle, ¿sabes qué, señor propietario? Yo tengo ya la orden de lanzamiento, así que yo quiero sentarme con usted para poder negociar. Pero ante la negativa del propietario, lamentablemente tienes que ejecutar el lanzamiento. ¿Para qué? Para que puedas obtener el bien y puedas disponer de ello, ¿no? Porque no es solo usar, gozar, disfrutar, sino también disponer del bien con la finalidad de esto poder generar a futuro una rentabilidad. Porque no basta tener el acta de adjudicación o el lanzamiento, sino es ya tomar posesión de la propiedad con la finalidad de, ¿qué?, de poder disponer el bien a terceras personas en caso de que tú seas una persona que se dedique a adjudicarse y a vender y generar una rentabilidad frente a tus inversionistas o socios. O sea, los mecanismos de, de esta compra antes de un remate puede ser en algunas veces factible si conoces tú sobre esta materia, pero también te puede jugar en contra. ¿Por qué? Porque te emocionaste, tú en tu coeficiente indicaste, ¿sabes qué? Sí, es buena la propiedad, está en buen lugar, es bastante estratégico, pero no viste más allá, ¿no? O no evaluaste más allá de los documentos legales y registrales. Es por eso que muchas personas en su primer intento caen. Y lamentablemente, estos tipos de conferencias que tú brindas, Carlos,
es bastante importante. ¿Para qué? Para que las personas puedan obtener el contenido, ¿no? Y las experiencias de las personas que ya vienen adjudicándose las propiedades con bastante responsabilidad y asidero, para que ellos no puedan cometer este tipo de errores. Entonces, eso es importante, mi hermano Carlos. Perfecto, perfecto. Danielito, hay has tocado buenos puntos, ¿no? Hay que tener en cuenta que no toda propiedad, no todo caso conviene entrar en un remate judicial o en una compra antes de remate. Siempre hay que evaluar los casos sin emociones, ¿no? Sin emociones. Aprovecho en saludar a las personas que nos están comentando. Muchas gracias por acompañarnos. A Delcy, a Esther, buenas noches. A Lucy de la Sota, gracias por los saludos. A Rosa Villafuerte, a Brigitte, que siempre nos sigue, está atento a las transmisiones. Es correcto, es sumamente importante el estudio de títulos, como mencionó Danielito al inicio. JL, buenas noches, ¿qué tal? Saludos para Carlos, para Daniel. Pueden colocar sus consultas también, si tienen algún caso, alguna consulta puntual de este tema que estamos tocando. Y ahora se vienen con algunos tips, Danielito, en cómo... Saludos también a nuestro gran árbitro Anderson Daron. Saludos a Anderson, mándenle sus saludos todos, chicos. Comenten. Comenten. Ahí sí se va a llenar los comentarios, creo. Sí, bueno. ¿Qué tal? Wilder, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Danielito, a ver, entonces ya hemos puesto en contexto los casos que nosotros vemos de un inmueble que está llevando un proceso judicial, en la cual uno tiene dos modalidades para adquirir, ¿no? Ya sea en la vía remate judicial, que en algunos casos conviene, o en la modalidad de antes de remate. Antes que se ejecute, hay la factibilidad de negociar con el propietario y con el estudio jurídico, con el acreedor, que es una entidad financiera, o puede ser también una persona natural. Hay acreedores. Si llegas a un acuerdo con ambas partes, puedes cerrar esa transacción, ¿no? Entonces, eso como un contexto general. Y quería, a ver, en la negociación, Daniel, en la negociación ¿cuáles serían los tips, digamos, los pasos para negociar? ¿Cuál es el proceso con el propietario primero, con el estudio jurídico? Dicen, ¿cómo negocio? ¿Qué le digo al demandante para negociar? Claro, exacto. Mira, antes de poder dar ese tip, de pronto es importante mencionar también de que no solo existen dos técnicas nada más para poder adjudicarse de una propiedad o obtener el beneficio de obtener la propiedad. Existen otras técnicas, ¿no? Bueno, se las digo, ¿no? Se las comparto con la finalidad de que de pronto lo puedan estudiar, investigar, indagar, analizar y ponerlo en práctica. Por ejemplo, existe comprándole al banco, por ejemplo, las propiedades, ¿no? ¿En qué consiste eso? De que se llevaron los remates y no hubo participantes y a la entidad financiera le quedan dos opciones. Uno, de solicitar la segunda rueda de remate judicial para iniciarlo desde un inicio, como también de adjudicarse la propiedad de forma directa, solicitando el levantamiento incluso de la hipoteca, ¿no? Ordenado por quién, por el juzgado. Esa es otra modalidad. La otra modalidad puede ser, por ejemplo, mediante cesión de derechos, comprando no la propiedad, sino la obligación a la entidad financiera con la finalidad de que tú puedas ser el nuevo acreedor y tú puedas también realizar ya, ¿no? Desde el momento que te constituye como nuevo acreedor de la obligación, negociar con el obligado o con el deudor del crédito otorgado. Entonces, no existe solo una o dos técnicas o modalidades, sino existen 3, 4, hasta más, conforme tú en la práctica lo puedas tú viabilizar.
pero para eso yo también comento, se los suelto todo esto con la finalidad de que ustedes puedan analizarlo, puedan estudiarlo, puedan indagarlo. Nosotros nada más damos pautas, pero frente a esas pautas, cada uno de ustedes tienen que investigar para fortalecer o alimentar sus conocimientos. Porque si ustedes se dejan llevar nada más por lo que yo pueda decir, eso no es todo, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros debemos de aprender. Y cada entrevista que de pronto Carlos, entre otras personas, realiza, son bastante importantes. ¿Por qué? Porque nos nutren de conocimiento, desarrollan nuestra capacidad mental, nos ponen en actividad para ver el mañana qué cosa debemos de hacer. Entonces, desde ya les digo que no existe solo participar en los remates judiciales o en la compra ante un remate judicial, sino también existe la modalidad o la forma de comprándole las propiedades a las entidades financieras, como también comprándole las obligaciones a las entidades financieras para que ustedes puedan ser los nuevos acreedores, incluso se puedan constituir en la vía judicial como nuevos demandantes. ¿Para qué? Para poder continuar con el proceso. Y también puede existir la forma de poder negociar incluso antes de iniciar un proceso judicial. Imagínate las oportunidades que se te puedan presentar, mi hermano, ¿no? Entonces, Sí, hay buenas cosas, ¿no? De hecho, nosotros que estamos en este rubro dentro de Diamond, nos hemos especializado, digamos, en llevar casos. Cuando usualmente los gestores, cuando empiezan, revisamos los portales de publicación y es la forma donde nos enteramos para poder negociar, digamos, con el propietario o con el acreedor la opción de compra antes de remate, ¿no? Pero nosotros acá, por ejemplo, hemos abierto como una submodalidad de obtener casos, de identificar casos antes de que se publicite, ¿no? Y llevamos algún tiempo negociando con los propietarios y ya hemos cerrado 3 de ellos bajo esa modalidad, es decir, no han sido publicitados todavía y hemos logrado identificar esas oportunidades. Y en el camino, o sea, es ahí recomendarles también a la gente que está llevando los casos, es que puedan conversar siempre con las personas y ya los he comentado anteriormente también, con las personas de seguridad que están en los condominios, en los edificios multifamiliares, en las residenciales, es que ellos tienen casos, ellos se enteran, ¿no? Ellos saben qué personas está fallando con sus obligaciones en el condominio. Y nos ha tocado un caso, ¿no? Nos ha llamado uno de los administradores indicando, ¿sabes qué, Carlos? Tal persona me ha consultado de que ya no puede pagar y ya está entrando a un proceso judicial. Entonces, estuvimos llevando un caso prejudicial, todavía no se había judicializado, ¿no? Entonces, la importancia de la comunicación cuando uno va a un lugar, de no ir con un solo objetivo, no levantar la cabeza, no saludar, no conversar, hubiésemos perdido esas oportunidades. Entonces, siempre nosotros cuando vamos a los lugares conversamos con los administradores, averiguamos las deudas de los inquilinos, o perdón, de los propietarios, y ellos saben, ¿no?, quiénes están incumpliendo sus pagos y es muy probable que también estén incumpliendo sus obligaciones con la entidad bancaria. Entonces hay varias modalidades, varias formas de poder identificar estas oportunidades, ¿no? Justo lo que comenta Daniel también es una modalidad, el cómo, el detalle, hay que pensar, ¿no? Hay que cranear un poquito, hay que romperse las pestañas un poco y el networking o las habilidades de comunicación también ayudan bastante. así es, mi hermano. Muchas personas se preguntarán, dirán, oye, Daniel, ¿cómo yo puedo averiguar, cómo puedo enterarme si debo comprar antes de un remate judicial o cómo enterarme de cómo participar en un remate judicial, cuáles son los requisitos, etcétera, ¿no? Muchas personas se hacen ese tipo de preguntas, se ponen, ¿no?, como incógnita esas preguntas. Entonces, es importante incluso siempre recalcar y resaltar, ¿no?, en todas las entrevistas,
que por más que nosotros podamos saber dónde lo podamos ubicar y que pueda ser mucho más fácil de repente para nosotros, pero para algunas personas no, es importante mencionar que este tipo de oportunidades ustedes lo pueden encontrar ¿dónde? En el diario El Peruano, en el diario de la República, en el diario de mayor circulación de tu región. Puedes encontrarlo en el franelógrafo del Poder Judicial, como también puedes encontrarlo en la propiedad de rematar, como por ejemplo acaba de decir Carlos, ¿no? En un condominio, quien se va a enterar, por ejemplo, de una propiedad que se está rematando es primero quien, el vigilante o el administrador. Entonces, si tú eres amigo de ellos dos, obviamente ellos te van a decir, ¿sabe qué? Existe esta oportunidad. Entonces, tú vas a tener que constituirte o apersonarte en ese inmueble con la finalidad de, ¿qué? De poder obtener mayor información. Y es el administrador o a veces de la persona que hace de supervisor o vigilante del condominio quien te va a brindar toda esa información, nadie más, ni siquiera el vecino. ¿Por qué? Porque ellos no van a obtener esa información. Por ejemplo, el supervisor, ¿no? O el administrador del condominio te va a indicar las deudas que tiene el obligado con ellos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que tú puedas sumarlo dentro de tus gastos y puedas ver cuál va a ser tu rentabilidad a futuro. Por ejemplo, no solo te vas a guiar nada más del precio base de la convocatoria que estaba prevista, ¿no? A participar, sino también otro tipo de gasto, por ejemplo, energía eléctrica, agua, ¿no? Entonces, de repente son gastos que son mínimos, pero se van a sumar como parte de tus gastos. Entonces, todo eso va a reducir qué cosa tu rentabilidad y puedas tú tener una proyección de cuánto incluso lo vas a vender, porque nosotros no nos adjudicamos de la propiedad con la finalidad de poder tenerlo como trofeo, no, sino esto con la finalidad de poder venderlo a un tercero y esta pueda generar rentabilidad en beneficio de toda la comunidad o de los inversionistas. Entonces, es por eso importante la afinidad, la amistad que tú puedas tener con el administrador o con el supervisor o en este caso con el vigilante, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos te puedan brindar de la información. Daniel, ¿qué pasa si yo ubico ya un edicto judicial? ¿Cuáles son los puntos más importantes que yo debo de tomar en cuenta? Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, tienes que saber el número de convocatoria que se encuentra dicho remate judicial. Tienes que saber el expediente con la finalidad, el expediente judicial con la finalidad de que tú puedas ingresar al sistema o obtener el expediente físico y esta pueda ser evaluada tú por tu persona como también por un profesional, en este caso abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque los abogados te van a dar una buena interpretación de qué, del estudio del proceso judicial y su estado o giro que pueda tener esta a la actualidad. Incluso la partida electrónica. Siempre en un edicto judicial vas a encontrar tú la partida electrónica. Frente a eso, tú vas a tener que obtener mayor información acercándote a los registros públicos y solicitando dicho instrumento registral con la finalidad de poder ser evaluado también por un abogado, ¿no? Por ejemplo, vas a poder saber quién es el demandado, quién es el demandante, quién es la entidad financiera quien está ejecutando, por ejemplo, esta, esta medida, ¿no? Que está llevando a remate por el incumplimiento del impago de la obligación o del crédito o de la deuda, ¿no? Incluso vas a saber en ese dicto judicial quién es el juzgado que está a cargo de dicho proceso judicial, ¿no? Entonces también vas a saber la dirección de quién, del inmueble, ¿no? Que es materia de remate judicial. Incluso vas a saber las cargas y gravámenes que te va a determinar el juzgado. ¿Por qué? Porque el juzgado, antes de poder llevar a cabo un remate judicial, siempre le va a pedir al ejecutante o al interesado que actualice las cargas y gravámenes que te va a brindar quién, registro público. Nadie más te va a poder brindar que registro público. No hay otra entidad que no sea registro público quien te brinde esa información. Entonces, esa actualización de las cargas y gravámenes, el juzgado lo transcribe con la finalidad de que sea público y toda persona quien pueda observar o pueda visualizar un edicto judicial sepa las cargas y gravámenes que tiene esa propiedad, para que pueda ver, ¿no?, la determinación que le va a dar en participar en ese remate judicial o en la compra de ante un remate judicial. Incluso vas a saber el valor de la tasación, cuánto es el valor de la tasación. Ahora, el valor de la tasación puede ser, ¿no?, referencial, ¿no? Puede ser el valor de tasación comercial, pero frente a un proceso, lo que más vale o toman valor los jueces es la convencional, ¿no? Que tú puedas determinar con el obligado de cuánto puede costar una propiedad.
o cuál es el valor que tú le puedes dar a una propiedad, pese a que existe, ¿qué cosa? Una tasación. Ahora también, en el edicto judicial vas a encontrar el precio base de remate, ¿no? ¿En qué convocatoria se encuentra? En primera, segunda, tercera convocatoria. Ya sabemos de que el valor de la tasación en la primera convocatoria es el 2/3, ¿no? Si no participa o no existe participantes o postores, se va a llevar a cabo la segunda convocatoria, que es menos el 15% del precio base de la primera convocatoria. Y si no hay participa o no hay asistente en la segunda convocatoria, se va a dar a una tercera convocatoria, ¿no? Y se va a ser el precio base menos el 15% más de la segunda convocatoria, o sea, del precio base de la segunda convocatoria. Imagínate, ¿no? O sea, la propiedad viene ya realizando sus descargas con la finalidad de que tú puedas obtener una mejor información sobre el valor de la tasación y el precio base de remate. Incluso te va a dar la fecha exacta, ¿no? De la convocatoria. Incluso te va a determinar dónde se va a llevar a cabo el remate judicial y quién es el martillero, el número del martillero y entre otras informaciones más que tú vas a poder tener acceso al momento de poder ubicar ese edicto judicial. Entonces, mi hermano, es importante saber dónde encontramos los edictos judiciales y cuáles son los mecanismos que yo debo de utilizar cuando ya haya determinado realizar, ¿no?, el estudio, ya sea del expediente judicial o del título. ¿Para qué? Para poder determinar la compra antes de un remate judicial o participar en un remate judicial. Entonces, existen las formalidades, ¿no?, para poder incluso coadyuvar a la compra antes de un remate judicial de forma idónea y responsable. Así es, mi hermano. Correcto, correcto. No, gracias, gracias Danielito por poner en contexto esos aspectos de los remates para agregar a lo que comentas y para los que recién se están conectando de repente desde otros lugares, comentar que a nivel nacional hay estos casos de remate judicial. Tenemos actualmente una plataforma electrónica que son los remates electrónicos vía una web que es denominada Remaju, y recientemente se están sumando también remates en otros departamentos a nivel nacional. Y también durante la pandemia se dio una modalidad de poder rematar los inmuebles que fueron los remates remotos, que era donde participaba un martillero público. Ojo que en los remates electrónicos no hay participación de un martillero público, ¿no? Solo hay participación de los martilleros en un remate remoto o en un remate tradicional presencial, ¿no? Entonces, los que se están conectando a diferentes lugares, ahí esas modalidades van a poder encontrar oportunidades en su jurisdicción. Y como mencionó Daniel, hay varias modalidades de cómo enterarse, ¿no? Una es la plataforma Remaju, el diario El Peruano, el diario La República y en el mismo Poder Judicial. Entonces hay esas modalidades de poder identificar. Una vez que identificas el caso, el expediente, puedes evaluarlo, ya sea si tienes cierto expertise, y consultar con un abogado que conozca para que te haga la evaluación legal que corresponde al estudio de títulos, ¿no? Y luego ya viene el aspecto comercial, que tienes que evaluar tu estudio de mercado para ver si esa propiedad, ese inmueble es vendible o no es vendible, porque entendemos que tú lo quieres adquirir para un negocio, pero también si lo quieres adquirir para tu uso propio, va a ser sumamente interesante. Incluso puedes adjudicarte a precio base de primera convocatoria, segunda convocatoria, ¿no? Usualmente para los que estamos desarrollando proyectos, nos conviene adquirir en tercera convocatoria, precios de tercera convocatoria hasta segunda convocatoria para que tenga cierta rentabilidad para nosotros y poder cumplir con nuestros inversionistas, ¿no? Entonces, ahí Danielito con todo su expertise, para los que recién se conectan, Daniel es abogado de profesión, conoce bastante de los procesos de remate judicial, antes de remate judicial. Ahí tienen su número para que puedan contactarlo si tienen algún caso en particular, y él desde su expertise de abogado puede darte algunas recomendaciones, ¿no? Entonces,
Aprovecho en saludar a Rosa. Rosa tiene una pregunta, una consulta, creo que ya lo hemos respondido. Estoy empezando en el entrenamiento en buscar remates. Gracias por la respuesta y por todo el conocimiento transmitido. Muy valioso. Dios lo bendiga. Gracias, Rosita. Ya hemos respondido los lugares donde puedes adquirir información de los remates judiciales, ¿no? Luigi, gracias por los saludos. Mi estimado Emiliano, desde la ciudad de Chiclayo, un gran abrazo. Pronto estaré yendo para allá. Hay un proyecto en Olmos, así es que estaré viajando muy pronto. Ahí nos vemos. Leticia, buenas noches. Tengo una duda. En el pegado de cartel solo indica una hipoteca y el expediente es del año 2014. En la copia literal figura otra hipoteca del 2018. Ahí viene lo que comentaba Daniel al inicio, ¿no? ¿Qué le podemos decir a Leticia, Daniel? Dice, tengo una duda. En el pegado del cartel solo indica una hipoteca y el expediente es del año 2014. En la copia literal figura otra hipoteca del 2018. Entonces, por eso es importante que al momento de que nosotros, por ejemplo, participemos en la compra ante un remate, siempre actualicemos nuestros propios datos. Por ejemplo, no solo basta nada más de obtener la información de que el juzgado nos pueda brindar, sino que nosotros ya queda en nuestra responsabilidad, en nuestro deber y en nuestro compromiso con los inversionistas de poder obtener la mayor información posible de los registros públicos, porque es la única entidad que te va a brindar toda la identificación de la propiedad. ¿Para qué? Para que tú puedas determinar qué cosas, si vas a participar en un remate judicial o en la compra antes de un remate judicial. Como dije, ¿no? Esa obligación puede tener una, dos o tres hipotecas. Entonces, pero si tú dominas la negociación y si tú dominas la parte legal, técnica y también registral, hermano, hazlo con toda la confianza. Pero si tú recién estás iniciando en este mundo de los bienes raíces, también te recomiendo de que te apalanques con un especialista o con un abogado quien te pueda dar una mayor interpretación sobre estos temas. Ahora, si tú no quieres apalancarte y tú te quieres aventurar sobre este negocio o sobre esta oportunidad, ¿no? O sobre estos proyectos sin el conocimiento idóneo, te recomiendo de que no lo hagas. Que voltees la página y sigas buscando otras oportunidades donde te sientas tú segura, ¿no? De poder realizar las inversiones de una manera idónea y correcta y pueda esta generarte rentabilidad. Porque si no consigues esa rentabilidad, tú misma te vas a frustrar y te vas a quedar en el camino, ¿no? Entonces no vas a poder avanzar por más que quieras. ¿Por qué? Porque has iniciado mal y prácticamente para poder levantarte sí lo vas a hacer, pero que te va a costar un poco más de tiempo. Y ahorita lo que nosotros debemos de hacer o procurar es evitar desperdiciar el tiempo cuando nosotros tenemos a las personas correctas quienes nos pueden dar de pronto un empujón, un apoyo y decirte, ¿no? ¿Sabes qué? Esto de acá sí es viable. Entonces, como muchas personas me vienen llamando, ¿no? Por ejemplo, me dice Daniel, necesito un asesoramiento. Ya, mi hermano, con todo gusto. Así es que me mandan toda la información y les digo, ¿sabes qué? Este es viable. Y háganlo de esta forma, de esta modalidad y utilizando este tipo de documentos que van a garantizar, por ejemplo, la compra ante un remate judicial. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas la obligación, por ejemplo, del deudor ante la entidad financiera, cuando vas a realizar la técnica de la compra ante un remate judicial, ese vendedor a su vez puede firmar 2 minutas. ¿Por qué? Porque va a estar en la facultad de poder hacerlo. 2, 3, 4 minutos va a poder obtener lo que él quiera. Pero ¿sabe qué? Existe una técnica también a nivel registral que se llama el bloqueo registral. O sea, donde tú vas a tener que comunicar al señor registrador, ¿no? Encargado de los registros públicos de la zona que tú te encuentres y decirle, ¿sabes qué? Quiero realizar este bloqueo registral. ¿Por qué? Porque yo acabo de comprar esta propiedad a la señora, ¿no? Entonces vas a recurrir a la notaría con la finalidad de poder obtener ese bloqueo registral y esto no trunca, ojo, no trunca la inscripción del instrumento legal que estás utilizando, o sea, llámese la minuta, la suscripción de la escritura pública y su inscripción en los registros públicos. No va a truncar, pero si es de otra persona, de un tercero que no eres tú, obviamente sí, le va a observar registro público y le va a decir, mira, ¿sabes qué? Existe un bloqueo registral de Daniel Pala, porque él ha comunicado de que ha hecho una negociación con este propietario y, por ejemplo, tiene una duración de 60 días.
Si es que el señor obviamente ha cumplido con todas las formalidades, él va a ser el nuevo propietario. Así es que si usted quiere también su mejor derecho a la propiedad, hágalo valer ante la entidad correspondiente, en este caso en la vía judicial. Porque puede suceder ese tipo de casos, ya ha pasado. Por eso que al momento de poder tú realizar la negociación, tú no tienes que por qué despegarte de la propietaria del bien inmueble. Tú tienes que estar ese día ya preparado, haber coordinado con la notaría, haber ya sacado tu cuenta, ¿no? En la entidad financiera. ¿Para qué? Para que ese mismo día que tú emitas el cheque se haga efectivo el endoce de manera inmediata para poder cumplir con la obligación que la señora tiene. Porque si tú tienes la cuenta de una entidad financiera a otra entidad financiera, eso se va a hacer efectivo todavía dentro de las 24 horas según las políticas de la misma entidad financiera. Tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Así que por eso tú tienes que saber quién es la parte ejecutante, si es el BCP, si es otras entidades. Hermano, tienes que tener tu cuenta en la misma entidad financiera. Es más, tienes que al momento de sacar tu cheque poner el sello de no negociable para que sea ella misma quien tenga que realizar la cobranza y pueda ser ella misma quien pueda hacer el endoce para el pago de su obligación. ¿Me entiendes? Entonces, otro tip, no le deas la comisión o los beneficios en ese mismo acto. Todavía espera que todavía también desocupe y te suscriba todos los documentos, pero sí enséñales de que ya está girado el cheque ya. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que también ellos puedan sentir confianza, porque como todo propietario van a decir, oye, estoy sacando mis cosas, estoy firmándote los documentos, pero no estoy recibiendo nada a cambio. Yo recién acabo de conocerte hace 2 o 3 días. Está bien, tú me puedes hablar bonito, pero que más allá, yo no sé si tú me vas a cumplir. ¿Me entiendes? Por eso que tú tienes que dar una carta de presentación. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Mira, vengo adjudicándome esta propiedad, esta propiedad y esta propiedad. Y la mejor carta de presentación o el currículo que tú puedas dar es el Facebook, es el Instagram, es el TikTok, ¿no? O otros mecanismos de publicidad tecnológica, donde todas las personas, por ejemplo, te respalden y digan, ¿sabes qué? Muy bien por tu trabajo, excelente trabajo, fue un gusto trabajar contigo. Entonces, todo eso va a ver el propietario y se va a sentir confiado. ¿Para qué? Para que contigo pueda realizar una negociación y no se sienta él en duda de que tú le vas a cumplir lo que le has prometido. Entonces, en un inicio, cuando tú vas a realizar la negociación, incluso con el propietario te va a decir, oye Daniel, pero si tú quieres que saque, por ejemplo, mis cosas, yo no tengo ni un solo sol, yo no tengo dónde quedarme, dónde vivir. Mi hermano, tú tienes que ser ingenioso en ese mismo acto que tú vas conversando con el propietario, ya tienes que darle la solución, pero que tampoco exceda de tus gastos. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que cuanto más gastes, menos va a ser la rentabilidad. Tiene que ser un gasto razonable y proporcional, que sea aceptable a la negociación, tanto que te genere beneficio a ti, que te genere beneficio al propietario. Por ejemplo, yo he sabido realizar la negociación tripartita con el propietario y con la entidad financiera. He sabido adjudicarme propiedades menos del precio base del remate judicial, ya sea de la primera o segunda o tercera convocatoria. He sabido comprar propiedades al saldo capital menos un 30%. O sea, si debía, por ejemplo, si el precio base era de $70,000 y su deuda era de su saldo capital $50,000, he sabido adjudicarme propiedades a $40,000, a $35,000. Y si esa diferencia, le he sabido dar al propietario como beneficio de ellos. Ellos se han sentido contentos, se han sentido alegres. ¿Por qué? Porque ya ellos pensaban tener todo perdido, pero yo les di la oportunidad, les di la esperanza que con ese dinero puedan realizar de pronto una inversión personal o una inversión empresarial. Incluso he tenido yo la experiencia de que un propietario obtuvo $18,000 e invirtió conmigo en bienes raíces $15,000 y hasta el día de hoy está conmigo y le estoy generando rentabilidad. Entonces, mira, todos los casos no van a ser iguales. El primer caso con el segundo y con el tercero son diferentes. Son diferentes experiencias, son diferentes vivencias que tú vas a obtener. Y sobre eso tú vas a saber rescatar lo mejor que tú estás dando frente a los propietarios y frente a la entidad financiera. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo con la entidad financiera es minimizar también sus gastos y su tiempo. Por ejemplo, una entidad financiera, para que pueda negociar contigo, tú tienes que hacerle entender y decir, ¿sabes qué? Entidad financiera,
Si tú continúas con remate judicial, está muy bien. Puedes tener 2 o 3 postores, pero tu dinero lo vas a cobrar de acá a 3, 4, 5 meses, ¿no? Incluso te vas a gastar todavía aún en el estudio jurídico. El estudio jurídico te va a seguir cobrando los honorarios, su porcentaje por el recupero, etcétera, infinidad de cosas. Y si tú le haces entender eso a la entidad financiera, ¿qué te va a decir, Daniel? Ven mañana mismo y hacemos la negociación. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Ahorita yo tengo el dinero, yo estoy acá con el propietario y yo soy quien se va a hacer responsable de la obligación. Así que si me aceptas, tú, yo y el propietario va a salir ganando. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces, esto es lo que tú o todos debemos también evaluar como para poder aplicar esta técnica de la compra antes de un remate judicial. Correcto, Danielito. Y para cerrar la consulta de Leticia, efectivamente, ¿no? Probablemente te convenga ese proceso que tienes, adjudicarte vía remate judicial, ¿no? Porque tienes las Claro, dos sí. hipotecas ahí inscritas. Si yo siento de que tengo 1, 2, 3 hipotecas y medidas cautelares, 10 medidas cautelares o embargos, etcétera, tengo que participar en un remate judicial porque no me queda de otra, porque el juez en ese momento va a ordenar que el saneamiento de todo sobre el bien inmueble y va a ordenar al registrador público, ¿no? Mediante un oficio, adjuntando todo el documento que sea necesario con la finalidad de decirle, ¿sabes qué? Este inmueble tiene que quedar saneado a favor de la nueva adjudicataria. ¿Me entiendes? Entonces, ahí Correcto. sí vas a tener que, obviamente, participar en un remate judicial, más no ya utilizar la técnica de un remate judicial. Por eso que existe y debe existir la responsabilidad, el deber de cada persona o de cada gestor en realizar una buena evaluación. ¿Para qué? Para sumergirse si va a participar antes de un remate judicial en la compra o en un remate judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de todo ello, como dije en un inicio, están los inversionistas. Perfecto. Brigitte nos consulta, ¿qué recomienda para participar en remates de provincias desde Lima? ¿Se replica la misma evaluación o hay algo más que tomar en cuenta? Son las mismas reglas de juego, ¿no, Danielito? A nivel nacional, la norma es a nivel nacional, incluso para los remates judiciales electrónicos, ya la norma se ha ampliado a nivel nacional, pero ya queda de cada distrito judicial o de cada corte, de cada ciudad, implementar esta tecnología. Hay algunos que no lo implementan, ¿por qué? Porque de pronto no tienen el acceso logístico o el acceso de Internet. ¿Para qué? Para poder realizar ya, ¿qué cosas? Este tipo de remate judicial electrónico, pero la norma se aplica a nivel nacional, ¿no? La misma regla de juego en el presencial, en el electrónico o en el remoto, que se dio las facilidades, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, es para todo a nivel nacional, sin excepción de algún distrito judicial. Correcto. Correcto, Danielito. Gracias, Brit, por la consulta. Silvia, saludos a Silvia, buenas noches. ¿Puede repetir el precio base de la primera convocatoria respecto a la tasación? Son las 2/3 partes. Del valor de la tasación, exacto. Correcto. A la inasistencia del postor o participante existe una segunda convocatoria que es menos el 15% del precio base de la primera convocatoria. De realizarse o suceder lo mismo ante la inasistencia de participantes o postores de la segunda convocatoria, va a haber una tercera convocatoria que es menos el 15% más de precio base de la segunda convocatoria. Se va realizando el cálculo en mérito también al valor de la tasación. De ahí comienza todo. Correcto. Correcto. Richard Andrade, antes de eso, ¿no? Con los que están participando hay que hacer una verdadera evaluación, ya que las tasaciones que se están dando en los remates en algunos casos no se ajustan a la realidad. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No se dejen llevar Claro, por esos ese es el números, estudio de tienen que hacer su mercado. verdadero estudio de mercado. Exacto. O sea, yo no me dejo llevar por ejemplo, por las tasaciones que se determinan, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a utilizar la técnica de la compra ante un remate judicial, yo no me cuesta nada contratar a un tasador que me va a cobrar 200, 300 soles o hasta 500 soles, pero me va a determinar qué cosa, el valor real de esa propiedad en el mercado, ¿no? Incluso
tú y yo podemos llegar a un acuerdo del valor de mi propiedad sin ningún tasador, y eso se puede plasmar, ¿qué cosa? En la escritura de la constitución de una hipoteca, y eso es lo que va a prevalecer. Pero tampoco yo puedo dejarme guiar sobre eso, ¿no? Por eso que también es importante realizar ese tipo de estudio, porque de repente tú puedes decir, según mi cálculo, tu propiedad cuesta $100,000. No, yo te digo que cuesta $150,000, ya, ni para ti, ni para mí $130,000. Oye, pero tú no eres una persona técnica como para poder determinar el valor real y comercial de tu propiedad, ¿me entiendes? Eso lo tiene que realizar, por ejemplo, un profesional, ni siquiera un abogado, ni siquiera un administrador, sino una persona especializada, ¿no?, en esta materia. Entonces, es por eso importante también apalancarse de un tasador con la finalidad de poder obtener, ¿qué cosa? El valor real de la propiedad, incluso el valor comercial de la propiedad, porque una cosa es haber obtenido la tasación de hace 2, 3, 4, 5 años que tener una tasación actual. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que tú realizaste tu hipoteca con la entidad financiera, de repente no hubo ni pistas, ni veredas, ni agua, ni desagüe, pero el día de hoy ya existe, por ejemplo, Plaza Vega, ya existe farmacia, ya existen centros comerciales que de repente haya ayudado, ¿qué cosa? A incrementar el valor de la propiedad. Incluso en la actualidad exista agua, luz, pistas, veredas y entre otros servicios básicos que de repente haya incrementado el valor, ¿no?, de la propiedad, y sea proporcional. ¿Para qué? Para que tú puedas evaluar cuánto va a ser tu rentabilidad. Entonces, Correcto. todo eso es importante, mi hermano, antes de poder determinar qué técnica vas a utilizar o cuál va a ser viable, ¿no?, para que tú puedas obtener una rentabilidad de qué, de lo que vas a tomar la decisión correcta. Así es, Danielito. Richard dice, una consulta, con referencia al precio a negociar, ¿cuál sería la referencia, el precio de convocatoria o la deuda de autoadmisorio y cuánto menos se podrá ofrecer? Bueno, eso va a depender, ¿no? O sea, cuando uno hace la evaluación, el saldo capital puede estar primera convocatoria, segunda, tercera, incluso superior al valor del inmueble. Hay casos donde la deuda del saldo capital supera la propia tasación. Entonces ahí tienes que hacer tu Claro. evaluación, ¿no? Tu evaluación y ver la rentabilidad de tu proyecto, cuánto es el monto que tienes disponible para el propietario y para el banco, y tu rentabilidad y el precio de venta, ¿no? Tienes que hacer tu propia evaluación. ¿Correcto, Daniel? Claro, incluso también déjame agregar que es importante saber de que una cosa es la tasación, ¿no?, que la entidad financiera va a obtener del valor comercial el valor referencial, y sobre ese valor referencial te va a otorgar el crédito. El crédito siempre va a ser menor del valor referencial. Lo que puede incrementar de su saldo capital son sus intereses por el tiempo, que incluso puede pasar del valor de la tasación, ¿no? Puede estar por encima del valor de la tasación, pero su saldo capital va a ser menos. Entonces, por eso es importante realizar un buen estudio, ¿no? Y poder realizar también un poco de inversión para poder obtener el valor exacto, ¿no?, actual y comercial y real de ese bien inmueble. ¿Que se va a necesitar poder realizar alguna inversión por el tiempo de la construcción? Sí. ¿Que va a estar dentro de tu gasto? Sí. ¿Va a estar dentro de tu estudio? Sí. ¿Es algo formal? Sí. Entonces, hermano, cuando suceda estos tipos de oportunidades, no les desaprovechen, háganlo, inviertan. ¿Por qué? Porque ya se van a sentir bastante preparados. Entonces, las oportunidades se presentan una sola vez, pero tienen que tomarla bien, ¿no? Y no tienen que por qué flaquear. Así es que, por eso siempre, no solo es importante apalancarse económicamente, sino también de profesionales, quienes te van a dar el visto bueno, y sobre todo, no tanto de profesionales, sino de las personas que ya tienen experiencia. ¿Por qué? Porque grandes empresarios que ustedes pueden estar viendo, por ejemplo, como tú, Carlos, ¿no? Eres un ingeniero, tú puedes darme la razón de que hay grandes empresarios que no son profesionales, pero que conocen sobre la materia, son bastante estrategas, son bastante hábiles. ¿Para qué? Para poder realizar una buena negociación y poder tomar la decisión de poder ir con la técnica de la compra ante un remate judicial, o a través de un remate judicial, o a través de una sesión de derecho, o a través de negociar con la entidad financiera para comprar la propiedad, incluso
por debajo del precio o del saldo capital, ¿no? Incluso Correcto. del precio que se estaba convocando. Así Entonces, es. ¿cuántas facilidades, cuántas técnicas existen para qué? Para poder uno generar rentabilidad, ingresos, ¿no? No hay Entonces, límite. yo les invito a cada uno de las personas que están viendo de pronto esta transmisión por primera vez, anímense, pero antes tienen que educarse, mi hermano, para que puedan saber a dónde se están sumergiendo. Porque cuando Así. tú vas a nadar, por ejemplo, en una piscina, tú tienes que ver la profundidad, porque tú, sin saber cuál es la profundidad de la piscina, ¿no? Que tú quieres, por ejemplo, nadar o disfrutar de ello, sin saber, puedes recibir un golpe y ese golpe puede ser irreparable para tu vida. Así es que por eso es importante alimentar y desarrollar los conocimientos primero con la finalidad de poder determinar qué cosa, una buena decisión, en este caso, inversión, ¿no? En los bienes raíces. Correcto, Daniel. Muchas gracias por sus consultas, amigos. Bueno, aprovechen a consultar, Danielito, desde su experiencia como abogado, todo lo que es tema legal. Ahí está a disposición. Ya dejó su número ahí en su nombre. También pueden darle una llamada si tienen algunos casos especiales, ¿no? A ver, vamos por las últimas respuestas, digamos. Un gran saludo a todos los que nos están siguiendo. Ayúdenos con su like, con darle el corazoncito, me gusta. Eso fortalece bastante a nuestra página web para que pueda alcanzar a muchas más personas esta información que está compartiendo Daniel, que estamos compartiendo. Y los comentarios también va a fortalecer a todos nosotros, ¿no? Así es que muchas gracias, Silvia, Juvenal, Rosa, Jané Espinosa, por seguirnos, por ir comentando. Valeria, gracias, gracias. Acá Silvia nos consulta, Danielito, remate por división y partición, ¿el proceso es igual? Claro, siempre va a ser igual. ¿Por qué? Porque el juez va a determinar ante el no acuerdo, ¿no? De la división y partición al remate judicial. ¿Para qué? Para que ya por partes iguales sea obviamente dividido, ¿no? El partido, por ejemplo, ya no un bien, sino el dinero que ha sido materia de un remate judicial. Sí se puede dar la división y partición para poder determinar un remate judicial. Incluso no solo de la división y partición, por ejemplo, también de las incautaciones y entre otras situaciones que pueden ser materia de un remate judicial. La división y partición se puede dar ante el no acuerdo, por ejemplo, del causante que ya no está en vida y sus herederos, por ejemplo, ¿no? De todos los hermanos que obviamente se constituyeron mediante una asociación intestada y ellos obviamente quieren determinar cuál va a ser su parte que le corresponde. Obviamente ya saben cuáles son sus acciones y derechos que le corresponden, o sea, un porcentaje del total, ¿no? Llámese ya del 100%, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Al momento de no ponerse de acuerdo, esto van a solicitar llegar a un proceso judicial vía agotamiento de la vía conciliatoria. Entonces, al no existir, obviamente, ese acuerdo, el juez va a tomar la decisión de llevar a cabo un remate judicial del bien. ¿Para qué? Para que sobre ese dinero que ha sido materia de depósito o de pronto del remate judicial sea dividido por partes iguales entre los hermanos. En este caso, ante los herederos. Correcto, correcto, Danielito. Así es, hermano. Está Bueno, bonita la pregunta, ¿no? ya no hay más consultas, ha quedado todo claro. Bueno, para hacer un resumen del proceso de una compra antes de remate, ya Daniel nos ha comentado el proceso de la identificación, hay opción de negociación, incluso ha comentado por debajo del saldo capital, que es un caso real. Nosotros también acá lo hemos hecho, hemos negociado con la entidad financiera y es factible reducir todavía el saldo capital, exonerando los intereses generados, los costos y costas que se generan, porque realmente deberían pagarse si no haces una negociación acorde, ¿no? Entonces, si es factible negociar, vas a poder bajarlo. ¿Cuánto? No hay una regla, depende de la estrategia que uno aplique y siempre en la estrategia que uno aplica para negociar, tienes que tener la mentalidad siempre de pagador, es decir, acá tengo el dinero, tienes la oportunidad, ¿no? Siempre la mentalidad de pagador, ¿no? de abundancia, la mentalidad de abundancia, de tenerlo. ¿Ok? Y esa es la etapa de negociación. Y finalmente, ya para concluir, Daniel, el proceso de cierre, es decir, cuando ya ya has logrado negociar con el propietario, con la entidad, con el acreedor,
hay un proceso de cierre. Esto es un trámite en la notaría. En la notaría se hace la minuta de compraventa y la escritura pública y también la entrega o la toma de posesión del inmueble. ¿Cómo es este cierre en particular? ¿Cuáles son las recomendaciones, los tips, Daniel? Claro, claro, mira, bastante importante es eso. Mira, respecto a la formalidad, siempre se tiene que cumplir. La compra-venta siempre se constituye, ¿no? A través de un instrumento legal, en este caso a través de una minuta de compra-venta, donde las partes, tanto el comprador como el vendedor, van a tener que suscribir este tipo de documento, pero antes la notaría le va a solicitar la copia literal, ¿no? Incluso le va a solicitar de que también el PU y el HR, ¿no? El PU, que es el predio urbano, y el HR, que es la hoja de resumen. También le va a solicitar, por ejemplo, que esté al día en los impuestos prediales y en los árbitros municipales. También le va a solicitar que una vez que suscriba, por ejemplo, la minuta, y antes de poder ser elevada a escritura pública, se pueda realizar, por ejemplo, el pago ante la municipalidad previo sello de la notaría, o sea, respecto a la minuta, el pago de la alcabala, ¿no? Y todo esto con la finalidad de que para poder suscribir la escritura pública y esta pueda ser inscrita en los registros públicos con toda su formalidad de ley. Es más, por ejemplo, al momento de tú negociar, por ejemplo, con el propietario, tú le vas a tener que indicar al propietario el beneficio que él va a recibir. Por ejemplo, en este caso, aparte del beneficio económico que tú le vas a dar, la carta de no adeudo que la entidad financiera le va a proporcionar. Ahora, tú tienes que estar pendiente en el momento del pago total. ¿Por qué? Porque dependerá de este cumplimiento y de esta responsabilidad, ¿no? ¿Para qué? Para que la entidad financiera le pueda brindar la carta de no adeudo. Y de esta forma, tú puedas exigir, por ejemplo, el levantamiento de la hipoteca. ¿A quién? A la entidad financiera. Pero en ese momento el propietario ya no se va a encontrar contigo. Así es que para poder asegurar, por ejemplo, esa solicitud del levantamiento de la hipoteca y tú vayas de representación del propietario a recoger ese tipo de documento y se pueda elevar a escritura pública a inscribir, tú tienes que asegurar, por ejemplo, todo eso a través de un poder. Tú tienes que hacerle firmar un poder de representación al propietario para que tú seas la persona idónea en recoger la hipoteca, el levantamiento de hipoteca, y tú puedas continuar con la formalización de ir, por ejemplo, a la notaría te va a fijar una fecha para que vengan las personas autorizadas o funcionarios de la entidad financiera para que puedan suscribir la escritura y esta pueda ser elevada al registro público y pueda darse el saneamiento total de la propiedad que tú has adquirido a través de la técnica de la compra ante un remate judicial. Correcto. Así es, mi hermano. Correcto, Danielito, así es. Entonces, Y hay muchas cosas por hablar. Yo sé que el tiempo es bastante corto. El día de hoy estoy bastante afónico porque hemos gritado el gol de la victoria, pero lamentablemente no lo solo ha sido validaron. un discurso nada más, pero no ha sido tomado en cuenta. Pero sabemos de que el día martes vamos a dar todo de nosotros con la finalidad de poder obtener la victoria. Y No, de hecho de que sí, seguro nos iremos rumbo a casa. te agradezco bastante, Danielito, por tu tiempo, por haber aceptado compartir tu experiencia y los tips, digamos, en este proceso. Y bueno, para los que nos siguen, estamos ahí a disposición para poder apoyarlos desde nuestro conocimiento y pueden contar con nosotros. Ahí tienen el número de Daniel, ahí tienen mi número, si tienen alguna consulta referente a estos procesos. Creo que podemos ayudarte y darte algunas recomendaciones para que tengas un buen proceso, ¿no? Entonces, a ver, hay una última pregunta, Jorge. A ver, Jorge dice, la deuda mayor, es bueno negociar comprantes de remate. Todo es factible, Jorgito, todo es factible, es negociable, así que si tus números te dan, no hay que perder la fe de que se puede negociar. Todo es negociable, ¿no? Entonces, nada, Daniel, Así es. dale tus saludos al público y ya para cerrar nuestra entrevista del día de hoy. No, gracias a ti, más bien, Carlos, por la invitación. Yo sé que no va a ser la primera ni la última vez. Creo que vamos a seguir compartiendo más conocimiento porque el día de hoy, por ejemplo, una hora no basta como para poder desplayarnos y poder contar todas las experiencias que nosotros hemos vivido
y sobre todo también hablar sobre el aspecto jurídico, legal o registral o notarial, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas puedan potenciar o puedan absorber este tipo de conocimiento. Yo sé que el horario es bastante corto, yo sé que es un sacrificio, incluso en este tipo de horarios ya son cerca las 11 de la noche, pero estamos en modo imparable, estamos bastante jóvenes, estamos llenos de energía y yo sé que estos tiempos van a ser compensados, ¿no? Así Yo es. sé que las personas que ahorita están en vivo son las personas que van a obtener también su compensación. ¿Por qué? Porque van a obtener mayor información y van a saber de que puede contar tanto con tu persona como también en mi persona para poder nosotros apoyar a ellos. Porque todos tenemos que tener esa oportunidad. No tiene que ser un círculo cerrado o yo no soy de las personas que dicen, sabes que yo obtuve el conocimiento con sacrificio, así es que tú también puedes obtenerlo como lo obtuve yo. No, si yo tuve la oportunidad de poder obtener este tipo de conocimiento, pues tenemos que compartirlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen de repente su dinero y no saben qué invertirlo, pero escuchando de repente esta transmisión o escuchándote a ti en otras transmisiones, van a saber tomar la decisión de qué, de poder educarse, ¿para qué? Para poder tomar acción. Es por eso es bastante importante que ellos sepan, aunque sea la parte general de los bienes raíces, ya sea de la compra ante un remate o de los remates judiciales, y se sienten en un momento y reflexionen y digan, ¿sabes qué? Me voy a preparar. Me voy a preparar, ¿por qué? Porque yo también quiero ser como Carlos, como Daniel o como otras personas, ¿no? Que ahorita se encuentran, por ejemplo, déjame mandarle mis saludos también a todos mis hermanos que están en la ciudad de Arequipa. Ya, yo mañana estoy viajando también ahí, me voy a encontrar con cada uno de ellos y para mí va a ser una satisfacción, ¿no? Conocerlos y también como ellos hacia mi persona. Entonces yo sé que Así va a es. ser un momento de bastante aprendizaje y de bastante confraternidad, porque ese es el mundo, ¿no? Esa es la familia de los bienes raíces. También, déjame mandarles mis saludos a todos los integrantes de la Biblioteca de Bienes Raíces, que también en su oportunidad me abrieron las puertas y en realidad son muy buenas personas. He sabido compartir conocimientos con ellos sobre unos temas que ellos han tocado y para qué son conocedores de dicha materia. Entonces, así como esos tipos de clubes que existen también de los bienes raíces, ¿no? Y que están participando, también mis grandes saludos y saludos y abrazos sobre todo, ¿por qué? Porque la iniciativa que ellos toman día a día, incluso de sacrificar 1 hora, 2 horas o un minuto de su tiempo, es bastante valioso. Y por eso mi respeto hacia ellos. Por eso, mi hermano, Así es. gracias una vez más, Carlos. Yo sé que no va a ser la única vez ni la última oportunidad. Yo sé que vamos a hablar sobre otros temas más interesantes, como por ejemplo sesión de derecho, por ejemplo comprándole a los bancos y entre otros temas más. ¿No? ¿Para qué? Para que la comunidad se vaya fortaleciendo y se vaya potenciando en conocimiento y se vayan desarrollando y vayan tomando acción, mi hermano. Así que Así a es. todas las personas que están en la transmisión, mis grandes saludos y mis grandes éxitos. Gracias, Carlos. Perfecto, Daniel, muchas gracias por tus palabras. De hecho, algunas recomendaciones mías también. Los que nos están siguiendo probablemente son personas que están en este rubro de bienes raíces y personas que no, de repente algunos profesionales, colegas míos que están, es para abrir un poco la mente y no es malo tener una propiedad al año tampoco, ¿no? Entonces, si tienes la Claro. oportunidad de adquirir una propiedad, ¿cuántos años tienes ahora? 30, 35, 40. ¿Cuántos años te quedan y cuántos años una propiedad al año? ¿Cuántas propiedades puedes tener? Así es que no es necesario que estés a full time como nosotros, pero sí, abre la mente y que esta es una oportunidad, digamos, o una de las alternativas que puedas invertir, diversificar tu dinero, tus ahorros, ¿no? Entonces, nosotros también somos una alternativa para inversión, nosotros trabajamos con inversionistas como ustedes, que necesitamos y apalancarnos de ustedes también para desarrollar y rentabilizar un poco más tu dinero, ¿no? Entonces, este espacio es justamente para ello, para abrir un poco la mente a las personas que nos siguen y que hay siempre una ventana de poder rentabilizar tu dinero. Va por ahí un poco los mensajes a los que nos siguen. Y como mencioné, si te ha abierto la mente Daniel o mi persona en este rubro,
ponte a la mente, por ejemplo, una meta, una propiedad al año, ¿no? No es necesario que te dediques a esto, abandones tu trabajo, las cosas que te gustan y que te metas de lleno a los bienes raíces, ¿no? Si te gusta, bienvenido. Y si te gusta donde estás, ten una alternativa, una opción de que puedes adquirir un inmueble y que puedes hacerlo en un año. Imagínate cuántos años tienes y cuántas propiedades puedes tener a futuro, ¿no? Entonces, es un mensaje que los comparto, no es necesario, como digo, que te dediques al 100% como lo estamos haciendo nosotros, de hecho nuestras metas son un poco más ambiciosas, pero ahí está, la información que compartimos es tal cual la que sabemos y cada caso tiene su particularidad y no es lo mismo, ¿no? Son generalidades que comentamos y el tema particular, ahí está Daniel, mi persona, para poder apoyarlos cuando gusten. Ya han venido varios a mi oficina, hemos discutido números, técnicas, valorizaciones, temas multifamiliares, habilitaciones urbanas, varias cosas que desde mi expertise conozco y las comparto con todo gusto, ¿no? Así que igual las transmisiones también, si alguien desea tener esta vitrina, digamos, para poder conversar, bienvenido. Mientras conversemos, compartimos información, aprendemos cada día también, ¿no? Entonces, eso es todo por mi lado, estimados amigos. Un gran saludo también. Hay un grupo súper interesante, súper pilas, que es el grupo de Bienes Raíces Lima, de la Universidad de Eber Espinosa, de donde yo nací, en este rubro de bienes raíces, y que siempre nos siguen y que armamos y hacemos a veces una masterclass. Hace poco hice una. Podemos hacer otros más. Me gustan esos grupos como el que también estás en la biblioteca y que también me he unido recientemente y son muy amables, me transmiten buena energía en las mañanas, durante el día, así es que son muy interesantes estos grupos, esta comunidad de bienes raíces donde estamos, creo que fortaleciendo cada día más, ¿no? Un grupo, una comunidad muy joven y que estamos en pleno crecimiento. Así es, mi hermano, así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mi hermano. Saludos a todos y bendiciones. Listo. Chao, chao. Buenas noches.